Buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor en este día maravilloso, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que ya culminó con el sacrificio, el dolor, la sangre, la muerte, los diálogos que tuvo Jesús con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos. Toda esta dinámica ya finalmente culminó y finalmente después de 3 años de ministerio de Jesús predicando acerca de este gran día que iba a ocurrir en forma oculta y a veces abiertamente con sus discípulos, finalmente esas promesas se cumplieron. No solamente esas promesas, sino también las promesas del Antiguo Testamento. Promesas que se ven en los libros como Isaías y Jeremías y Ezequiel, Osea, entre otros, que abarcaban todo este camino hacia este Mesías. Y no solamente eso, sino va más atrás a las promesas hechas a David, a Abraham, a Moisés, a los antiguos, ¿ya? Y que data completamente hasta el primer día de la caída del hombre, en Génesis 3, donde Dios prometió que iba a traer una restauración. Entonces, después de miles de años donde Dios ha estado trabajando en la genealogía y en manteniendo la línea y en la promesa a Jacob y a todas las cosas que se ven en el Antiguo Testamento, finalmente todo el Antiguo Testamento se cumple en este día glorioso, este día maravilloso donde Dios cumple su palabra, cumple su promesa, cumple la profecía que iba a traer aquella gran restauración a través de la resurrección de Cristo. Entonces, hoy día celebramos más que cualquier otro día del año, más que incluso Navidad. Navidad es el comienzo de la esperanza, pero hoy día es el cumplimiento de nuestra salvación. Ahora, recalco esto porque hay grandes promesas que hemos escuchado en nuestras vidas. Sean de padres o cónyuges o hijos, de amigos, de trabajo, del gobierno, sea lo que sea, mucha gente tiene una tendencia de hacer promesas. Pero no hay mejor promesa que dado por alguien que es imposible para él romperlas. Una entidad, una persona que al dar su palabra, el cosmos tendría que destruirse si es que él no lo cumpliera. Y esas son las promesas que vemos de parte de Dios, las cuales se lograron en el Antiguo Testamento en Cristo. Pero en el libro de Juan, capítulo 12, 17, mientras estaba preparando para este mensaje, buscando qué sería algo pertinente dentro de esta semana tan importante de nuestras vidas, decidí ir a los capítulos 12 al 17, porque no solamente vemos las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, sino ahora vamos a Cristo. Y Cristo hace promesas también. Y hoy día vamos a ver 4 beneficios o 4 promesas que son entregadas por Cristo. Pero estas promesas son todas conectadas, dependientes sobre lo que va a estar ocurriendo acá desde el día viernes al día domingo, desde la muerte de Cristo hasta su resurrección el día domingo. Para eso me gustaría empezar con Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, de cierto os digo, ya en el griego es amén, amén, y amén significa así sea, ¿ya? Entonces, amén, amén, os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y acá hay una dualidad, ¿ya? Con el grano, con la semilla del trigo, hay 2 cosas que pueden ocurrir. O la puedes guardar para ti mismo, lo cual no produce nada, o lo puedes entregar en la tierra, sepultarla, matarlo en pocas palabras, perderlo, pero aquello que tú estás perdiendo ahí va a producir 1,000, 10,000, 100,000 granos más en su vida de trigo. ¿Qué es el punto que Cristo estaba hablando? Jesús estaba enseñando lo siguiente a través de su propia vida. Jesús pudo haber vivido la vida perfecta y haber muerto y haber ido de vuelta al cielo, tal vez, ¿ya? No sabemos toda la dinámica, no podemos añadir nuestras creencias en lo que la Biblia es silencioso. Pero Cristo dijo, no es si es que mi vida es sacrificada, sino es sepultada, que no voy a poder producir fruto, no voy a poder cumplir estas promesas, no voy a poder producir alabanza, adoración a Dios a través del fruto que somos nosotros para toda la eternidad. Y quiero comenzar con eso por la significancia que es el sacrificio de Cristo.
Pero no nos podemos solamente enfocar en el sacrificio de Cristo, lo cual se vio el día viernes, ¿ya? Sino además debemos poner nuestra mirada, nuestra atención, nuestra fijación en lo que aquel sacrificio logra. Sí, muchas veces nosotros podemos conocer a gente que se enfoca, ¿ya? Se ve muchas veces en la iglesia tal vez católica, donde se enfoca en la muerte de Cristo y Cristo sigue en el madero y se ve el martirio y el sacrificio, lo cual nosotros con todo corazón compartimos el dolor de haber perdido al gran Mesías. Pero si no hubiera sido por aquella muerte, lo segundo que viene, que es el día domingo, su resurrección, la cruz vacía, la tumba vacía, Cristo en la diestra del Padre ahora, nunca hubiera sido logrado. Y ahí es donde nosotros nos concentramos en lo que Cristo logró a través de su muerte. Tenemos que entender que Jesús no lo asesinaron, Jesús no lo mataron, Jesús no fue un mártir por la verdad, sino Él entregó su vida como un sacrificio a Dios para poder hacer el trueque entre la ira de Dios, en vez de ir sobre la humanidad o sobre cada individuo, cada hombre, ahora esa ira fue directamente sobre Cristo. Y aquellos que aceptan a Cristo hacen ese trueque directo, ¿ya? Bueno, punto aparte. La muerte de Cristo significa mucho. Y por ello, por lo que logró a través de las promesas que Él hizo, vamos a ver el cumplimiento de estas promesas. La primera es que a través de la resurrección de Cristo, de la muerte y su resurrección, vemos consolación. Consolación es algo bastante hermoso que nosotros añoramos tener cuando estamos en momentos de aflicción, de dolor, de agonía. Esto es lo que la palabra del Señor dice, las promesas de Cristo. Juan 14, 16, la palabra de Dios dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Ya? Ellos tenían el consuelo de tener Cristo presente en su vida. Ellos tenían el consuelo de tener el Mesías, el Rabí, el Maestro, el que sanaba, el que daba vida al lado de ellos. Pero Cristo dice, cuando yo me vaya y cuando llegue a la presencia de Dios, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Capítulo 16, versículo 20 en el libro de Juan, de nuevo dice: de cierto digo, amén, amén, digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y está hablando acerca de la muerte de Cristo cuando Jesús está en la cruz. Está hablando previamente de lo que va a ser el dolor emocional de ese episodio. Y dice, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué promesa más grande? Que en nuestra aflicción, en nuestro dolor, en nuestra desconsolación, Cristo va a producir un cambio radical en nuestras vidas, que vamos a poder tener de vuelta esa tristeza tornado en gozo. Ahora, consolación es necesario cuando existe dolor. Si existe dolor, hay una necesidad de consolación. De la misma manera que Jesús habló de los bienaventurados, de los que lloran, porque serán consolados, ese pensar, este principio de consolación se va a ver relacionado con el mismo factor que va a estar trayendo aquella consolación. Entonces, Mateo 5, ¿se acuerdan de las bienaventuranzas? Dice, ya, primero dice, los pobres en espíritu son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Ya estamos entrando en el contexto de Mateo 5. Pero justo después de eso dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y hay una relación entre esa consolación de Mateo 5 en el Sermón del Monte, una promesa que realmente quedaba algo vago, porque no todos los que lloramos vamos a ser consolados, porque muchas veces cuando lloramos es el producto de nuestras malas acciones. Entonces, cuando se ve Mateo 5 en esa cláusula que se está mencionando, esa frase que se está entregando, se tiene que hacer en relación con el principio previo para que haga sentido. Y el sentido previo está hablando acerca de aquellos que son pobres en el espíritu, reconocen su condición y van a Dios entendiendo que lo necesitan y lo hacen con un corazón contrito. Ya este corazón contrito, esta dolencia, esta aflicción, la Biblia dice que nosotros podemos y vamos a ser consolados. Entonces acá vemos la injusticia de la vida. Piensa en lo siguiente:
La muerte de Jesús para los que estaban presentes no era solamente la muerte de su esperanza y su fe y haber escuchado todas estas lecciones y enseñanza por 3 años, sino que había alguien más allá de un personaje en las hojas de un libro. Era un amigo personal, aquel que le había traído sanación, aquel que había traído cambios, liberación, alimentados, transformación, ¿ya? Aquel que era el autor de vida, ¿ya? Su amigo había sido removido. Me imagino a María, me imagino a Juan, me imagino a los que estaban presentes. Estaban pensando, Señor, si Él muere una muerte tan contradictoria a lo que Él hizo, siendo sufrido tanto, ¿cómo nosotros vamos a poder tener una confianza, una fe en Dios? ¿Dónde está la justicia? Y ahí es el primer punto. Jesús dice, yo me tengo que ir para poder traer aquella consolación. Ahora, ¿podías sentirte identificado en este principio? Ya un punto bastante emocional. Yo creo que todos nosotros en un punto u otro en nuestra vida hemos sufrido. Sea una injusticia de algún familiar, sea una injusticia de la vida, sea salud, sea trabajo, sea un accidente que pudo haber ocurrido. Podemos tener toda una frustración, un enojo, una tristeza y clamar, Dios, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia en que Jesús tuvo que morir de tal manera? ¿Por qué no murieron los fariseos? ¿Por qué no murieron los romanos? ¿Por qué no murieron el resto? Y acá es donde Jesús dice, serán consolados. El primer beneficio de venir a Cristo, porque Cristo dice que estas son las promesas para aquellos que tienen fe, confianza y están poniendo su peso, se podría decir, en las manos de Dios. Es que Dios, aunque se ve la injusticia humana en el momento, a la larga Dios traerá aquella justicia eterna. Ahora, pero este dolor era necesario para poder recibir lo que la Biblia llama el Paracletos. Ahora, ¿qué significa la palabra Paracletos? Consuelo acá. En el libro de 1 Juan, capítulo 1, al final, capítulo 2, versículo 1, dice que tenemos un abogado que intercede por nosotros, que nos defiende ante cualquier acusación, ante cualquier pecado, que está en nuestro apoyo, ¿ya? Y todo eso significa la palabra Paracletos, ¿ya? Que significa alguien que se pone a tu lado y te acompaña. Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo, que va a ser una persona que se va a poner a tu lado y te va a empezar a guiar, a acompañar. ¿Qué significa esto? Te va a defender judicialmente cuando venga el tema del juicio de Dios. Satanás puede venir y decir, mira qué tal gran pecador, mira qué tan gran persona pecadora, impía, etc. Pero el Espíritu está ahí para decir, no, Señor, recuerda, la sangre de Cristo está acá encima. Mira, Señor, no te preocupes, la sangre de Cristo lo ha lavado. Y acá viene para defendernos. Además, el Espíritu Santo, ya este Consolador, va a venir para ayudarte en cada paso del camino. Ya van a haber momentos donde tú te vas a sentir agobiado, que el esfuerzo va a ser insuficiente de parte tuya para lograr la meta de Dios. Y dentro de todo esto, dice, el Espíritu va a estar a tu lado, te va a acompañar para poder ayudarte en aquellas direcciones que Dios te está encomendando. Además está para acompañarte, para que jamás estés nuevamente solo. Ya nunca más. Gracias por lo que Cristo hizo en la cruz y gracias a su resurrección. Tú jamás estarás solo o sola. Cuando pierdas tu bebé, no estás sola. Cuando un familiar se enferma, no estás solo. Cuando ves que los malos están avanzando en la vida y están siendo supuestamente bendecidos y tienes esa frustración, no estás solo. Cuando todo el mundo te da la espalda y ahí quedas solo porque nadie está contigo, ahí Dios está contigo. Cuando las celebraciones de fin de año, de Navidad o cualquier día festivo están y todo el mundo está festejando y tú estás en tu casa porque nadie se acordó de ti, no estás solo. Esa es la presencia y la compañía de Dios, que vale más que cualquier amigo. Y gracias que Cristo murió en la cruz y fue al cielo. Ya Jesús, ya en su cuerpo físico, en su cuerpo humano, no podía estar en todos lados al mismo tiempo con cada cristiano. Pero lo que ha hecho es, Él sacrificó su vida para ir al cielo y así entregarnos a nosotros un cuerpo donde el Espíritu Santo podría entrar dentro de nosotros, porque somos nosotros el templo del Espíritu Santo. No de confundirse con la iglesia, la compañía de los hermanos
que la iglesia es el templo de Jehová o del Dios Padre, lo cual se ve en el libro de Corintios. Pero esa es la consolación que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo haya entrado dentro de nosotros. El segundo principio, la segunda promesa cumplida, el segundo beneficio, el segundo bendición que nosotros recibimos a través de estas enseñanzas de Cristo, estas palabras que Él dijo, ¿ya? Es que no solamente nos da aquella consolación, sino además nos ha dado dirección. La segunda cosa que nosotros tenemos en nuestras vidas, porque Cristo resucitó, es el hecho de que ahora nosotros tenemos dirección. Mira lo que dice Juan 14:26 y luego Juan 16:13, ¿ya? Juan 14:26 dice lo siguiente: mas el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, dice acá, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os, ¿qué cosa? Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces nos va a enseñar y además nos va a recordar. Eso nos está dando información. En capítulo 16, versículo 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de, ¿qué cosa? Verdad, es el Espíritu que nos va a dar aquella verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y acá el punto principal es que ya no tienes que vivir la vida tratando de adivinar cómo caminar cada paso de tu vida. No tienes que adivinar cuál es el próximo giro en la carretera. No tienes que adivinar cuál va a ser la dirección norte, sur, este, oeste en nuestro diario vivir. Sino que hay posibilidad de conocer lo que es la dirección. ¿Qué pasa cuando tienes un problema de celular? O un problema tecnológico. Necesitas un cable y no sabes dónde buscarlo. O digamos que tú tienes un auto que nadie más tiene, ¿ya? Y tiene un problema y vas al mecánico y el mecánico dice, no sé cómo arreglarlo y no sé quién lo puede arreglar. Me acuerdo cuando tuve un problema con el PT Cruiser, que es un auto que no es muy común y además es viejo. ¿Ya? Entre esas dos combinaciones ya lo hace bastante complicado al tratar de hacer los cambios más insignificantes desde cables y lo que sea, que no me ubico en el tema de la mecánica. Entonces, ¿qué haces? Empieza a manejar sin saber cuál es el problema, tal vez, sin saber a quién acudir, sin saber cuál es la solución y no saber nadie que sepa el destino. Entonces vas al centro, vas aquí, vas allá, buscas en internet y no encuentras por ningún lado la respuesta. Estás desorientando, dando vueltas, esperando que tal vez llegue un milagro y te pueda dirigir en el camino correcto. Ahora, eso es lo opuesto a lo que pasa cuando ahora tenemos el Espíritu de verdad, donde ya sabes cuáles son tus necesidades, donde sabes cuál es la dirección y donde tienes aquella compañía. Ahora, en el tema de la vida, Salomón escribe todo un libro, el libro de Eclesiastés, un libro fantástico y fabuloso de leer, porque ves el error de un hombre que buscó en el lado equivocado y nos dio a nosotros el entender dónde no poner nuestra confianza, dónde no poner nuestra fe, dónde no poner nuestra atención. Y él habla acerca de buscar significado en el dinero, en la sabiduría del mundo, en materialismo, en mujeres, en posesiones, en entretención, en vicios, en lo que sea, buscó en todas partes y decía vacío. Y toda su vida en ese lapso del libro que está escribiendo está hablando del vacío que hay cuando buscas afuera de Dios la respuesta que tú necesitas. Ahora, así no lo es en el caso del Espíritu Santo, sino nos ha dado ya la posibilidad de poder encontrar la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo distinguir? Ya digamos que has aceptado a Cristo, que has nacido de nuevo, que dice la Biblia, que tienes esta salvación, que no es un proceso, sino es un evento puntual donde has nacido de nuevo a través de lo que hizo Cristo por ti. ¿Ya? Si tú todavía no sabes acerca de tu salvación, por favor, quédate después del servicio, habla con algunos de los hermanos o espera para la grabación en 2 semanas más que vamos a estar presentando qué es el Evangelio y cómo ser salvo. Pero volviendo a este punto en específico, ¿ya? Digamos que ya eres salvo. ¿Cómo puedes determinar
escuchando la voz del Espíritu Santo y no confundirlo con lo que es emocionalismo o positivismo. Y me explico. Me acuerdo en mi primer año de seminario, mi hermano tenía que viajar a Chile, estaba trabajando para LAN, y en el transcurso de ir a la casa, al aeropuerto, había un gran taco. Y llega al final y se da cuenta que no tiene su pasaporte. Entonces tiene que darse la vuelta rápidamente, volver a la casa, que es otra hora de manejar en mal tráfico, y tratar de llegar de vuelta para tomar el avión para volver a Chile. Entonces yo me acuerdo cuando estaba dando la vuelta, él lo estaba acompañando, y yo sentía dentro de mí, él lo va a lograr. Él lo va a lograr. Él lo va a lograr. Y me acuerdo tornándome al lado de mi hermano y decir, Derek, ¿sabes qué? No te preocupes, lo vas a lograr. Yo estoy seguro, siento dentro de mí que lo vas a lograr. Y le empecé a dar esperanza, esperanza, esperanza. Llegamos a la casa, buscamos el pasaporte, volvimos al aeropuerto, y entró y llegó, y la puerta se cerró, llegaste muy tarde. Mi hermano se sintió horrible de haber perdido el vuelo, yo me sentí aún peor por haberle dado una falsa esperanza, pensando por ahí que tal vez yo era un ser sobrenatural en alguna manera y que Dios me estaba hablando místicamente a mí a través del Espíritu Santo, y tenía ese acceso sobrenatural con el futuro, tratando de ver ese tema de profecía, la cual obviamente no era. ¿Qué había pasado en mi vida? En ese lapso, en el comienzo de ese primer año en el seminario, yo empecé a dirigirme o a sentirme más influenciado por el emocionalismo que a través de la verdad de Dios. Ahora, para mí fue una gran experiencia aprender eso, porque sé lo genuino y lo sincero que son mucha gente que piensa que Dios le está dirigiendo específicamente algo aquí o algo allá. Pero en vez de tener toda esta duda acerca de saber si algo es o no de Dios, una experiencia, una voz, un evento, una circunstancia, una puerta abierta, ¿ya? Tenemos que ir a una fuente donde nosotros ya sabemos donde Dios ya ha hablado. Y sabiendo donde Dios ya ha hablado, donde el Espíritu ya ha hablado, donde el Espíritu ya ha influenciado, donde el Espíritu ya ha dirigido, nos da una gran certeza de ya no tener que vivir en la oscuridad, de tratar de adivinar qué tengo que hacer en la vida, sino que puedo ir directamente a la fuente del Espíritu Santo, lo cual es la Biblia. La Biblia nos da todo lo que nosotros necesitamos para cada paso de nuestra vida, para cada decisión que tomamos, para cada caminar, ¿ya? No nos va a decir si debemos comprar el auto rojo o el auto blanco, ¿ya? Eso ya hay libertades dentro del ser humano. Pero en lo que es la totalidad de la voluntad de Dios en vivir consagradamente, en vivir santamente y en tener dirección en la vida, la Biblia nos da todo lo que nosotros necesitamos para tomar los pasos sabios en nuestras vidas. Ahora, en el libro de Segunda de Pedro, ya capítulo 1, habla acerca de que más seguro que lo que es una visión. Pedro hablando que él escuchó la voz audible del Padre hablando acerca de Cristo en la transfiguración. Y él dice, al escuchar eso y al tener esa vivencia y al tener esa experiencia, dice, más seguro que eso es la palabra de Dios. No hay ninguna profecía de interpretación privada, dice ese mismo texto. Pero está hablando acerca de que aunque yo tenga una experiencia, toda experiencia tiene que volverse y reunirse con lo que enseña la Biblia, porque esa es la fuente de toda la verdad que nos ha dado el Espíritu Santo. Hubo un caso en el Antiguo Testamento donde un profeta fue mandado a confrontar a un rey malo, Jeroboam, por el pecado que él había hecho, y Dios le había dado instrucciones claras y concisas. Ve, confróntalo y regresa por otro camino. No te vuelvas, no comas con ellos, no tomes con ellos, no vivas con ellos, no te quedes ahí. Ándate, predica y ándate. Y vino y predicó, y el rey se enojó y hubo un milagro. Después el rey dijo, ven, come conmigo, te quiero dar un presente. Dijo, no, Dios me dijo claramente que me vaya, y se empezó a ir. Pero luego llegó un falso profeta en el camino a través de la palabra del hijo que había visto lo que había presenciado, y se acercó y dijo, ven a comer a mi casa. Y el profeta Dios dijo, no, porque Dios me dijo que no voy a volver por el camino, ni voy a comer, ni tomar en este lugar. Y después este falso profeta le dijo, no, es que un ángel me vino y me dijo que vinieras para acá. Y acá hay un contraste, un choque, una discrepancia entre lo que fue el mensaje que él sabía era de Dios y lo que supuestamente otra entidad o Dios mismo había dicho. Dios nunca se va a contradecir. Hay gente que dice, no, el divorcio, Dios me dijo que me había divorciado con tal persona porque es incrédula.
Eso nunca va a pasar porque Dios está en contra del divorcio. No es el plan de Dios. Hay veces donde Dios lo permite, sea en el caso de adulterio, ¿ya? Donde hay infidelidad, en ese ámbito Dios lo permite, aunque no es el deseo y el plan de Dios. Pero por la seguridad de la persona y que el contrato se haya roto porque uno no fue fiel, ya Dios lo permite. Pero Dios no va a venir a decirte a ti, no, sabes que no te estás llevando bien, no la estás pasando bien, no te sientes más enamorado, y salta a la próxima persona y te lo doy en sueño. No, eso no es de Dios. Hay un choque entre lo que es la verdad de Dios absoluta y lo que es tu sentimiento. Entonces todo va de vuelta a, si tú empiezas a volver a la palabra de Dios y lo empiezas a aplicar, ¿qué es la clave? Aplicación es la clave para que empieces a ver transformación en tu vida. No es hasta que tú empieces a aplicarlo que vas a empezar a ver aquel impacto que Dios quiere hacer en tu vida, demostrando de que su palabra y su Biblia es real y legítima. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, yo al morirme y al resucitar, yo voy a entregarle consolación a través del Espíritu Santo. Él te va a acompañar. No solamente eso, sino este va a ser el Espíritu de verdad y te va a dirigir. El tercer beneficio, ya la tercera promesa que Jesús entrega a través de su resurrección es que va a darnos paz. ¿Ya? Capítulo 14, versículo 27, 14, 27. Y además Juan 16, 33, ya de nuevo en ese lapso de Juan 12, 17 con estas grandes promesas. 14, 27 dice lo siguiente. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Capítulo 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora acá hay dos fuentes de paz. El mundo te quiere ofrecer un estilo de paz y Cristo, Dios, el Padre, te quiere entregar paz. Y nosotros tenemos que tomar una decisión entre cuál de estas dos paz vamos a nosotros recibir. Ahora, el texto recalca que el mundo entrega o quiere dar un tipo de paz, la cual Cristo no la entrega. ¿Qué es la paz que entrega el mundo? Entonces, analicemos. ¿Cómo busca el mundo paz en esta vida agitada? ¿Cómo busca el mundo paz en este mundo de aflicción? ¿Cómo busca el mundo paz en momentos de agonía? Bueno, uno de los primeros principios que podría recalcarse o pensar en este momento es la paz que viene a través de dinero. Las riquezas, aumentar, adquirir, y ahora finalmente tengo todo este gran suma de dinero, ahora puedo estar tranquilo. Como el hombre que tenía gran cantidad de ganancia o grandes terrenos, grandes producciones, derribó todo su granero para hacer aún más grande. Y finalmente cuando terminó todo, se sentó y dijo, finalmente puedo descansar porque tengo todo lo que quiero, ahora puedo tener paz. Y Jesús dice, hombre necio, porque aquella noche viene Dios. ¿Qué hiciste con lo que tenías? Adquiriste para tener paz, pero la realidad es que muerte viene y todo eso se va. En Eclesiastés 5:12, Salomón, alguien que adquirió gran ganancia, gran sabiduría, gran prestigio, grandes privilegios, grandes placeres, dice lo siguiente, 5:12 de Eclesiastés, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Imagínate que gente tratando de buscar estabilidad económica termina siendo más estresado porque no sabe qué hacer con ello, o no sabe si lo va a poder guardar, o no sabe si lo va a perder, y toda esta tranquilidad se va por la borda. ¿Qué otro tipo de paz hay? Bueno, está la paz que entrega el sistema budista, ya sea viendo los monjes en Nepal, ya aquellos que están en el Himalaya, que se rapan las cabezas, que se ponen las túnicas naranjadas, ya. Ellos, su esencia de cómo ellos logran paz. Porque uno ve la imagen y dice, mira, tienen paz. La manera en que ellos han logrado paz es dándose por vencido, de que la felicidad se pueda alcanzar. Todos tienen paz, pero ¿cuántos de ahí tienen una sonrisa? ¿Cuántos de ellos están celebrando? ¿Cuántos están viviendo la vida? Y no estoy diciendo que hay que desperfilar la vida, pero ellos se van en un monte diciendo, ¿sabes qué? La felicidad no se puede alcanzar, ¿para qué intentar? Me voy a quedar quieto, tranquilo, sin añadir más cosas, y así voy a estar tranquilo.
Pero en esencia se han rendido. Esa es la filosofía, de rendirse de vivir. ¿Ya? ¿Dura ese tipo de paz? Hay aquellos que abusan de sustancia y el mundo occidental se puede ver bien apto en esto, que tiene esta tendencia, no solamente en Chile, acá en Estados Unidos hay una epidemia, se ve realmente en cada esquina, se ven gente que está viviendo situación de calle a causa del problema de sustancia, sea la droga, sea el alcohol, sea lo que sea. Dicen, me voy a tratar de arrancar con mis problemas, voy a arrancarme de este dolor, me voy a arrancar de este pecado, voy a arrancarme de esta realidad, y consumen y consumen y consumen para poder tratar de silenciar aquella angustia interna que tienen. ¿Dura o hace más daño? Hay aquellos que implementan agresión, donde remueven la competencia, donde buscan dominar, donde buscan presionar, donde buscan realmente destruir, donde ellos están en control, ¿ya? El mundo, ¿ya? Hay gente en el mundo ejecutivo donde dicen, ya, yo me voy a asegurar en mi vida al remover toda distracción, donde voy a remover cada competencia en contra mía, que me puedan quitar mi puesto, que me puedan quitar lo que yo quiero. Y lo luchan y lo luchan y lo luchan. Y esas son las cosas. Así busca el mundo paz. Pero ¿qué es la paz que entrega Dios? ¿Qué es la paz que viene a través del Espíritu Santo? Y esta es la paz. Que nuestra confianza está en un ser que, número uno, tiene todo poder. No hay nada imposible para Dios. Si tú tienes un problema económico, Dios, si quisiera en este momento, podría abrir el cielo de tu casa y ¡pum!, caen 10.000 millones de pesos. Si Dios quisiera, lo podría hacer. No hay nada imposible para Él. Él es dueño de todo. No lo va a hacer, porque ¿dónde va a estar tu confianza? ¿Ve? Sigue regresando a lo que el mundo trata de buscar a través de paz, que es finanzas, estatus y un trabajo estable. Pero la realidad es que Dios está diciendo, no, yo tengo todo bajo control. Además de que Dios tiene todo el poder, Dios es un Dios soberano. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene un plan, no solamente puede hacerlo y se sienta atrás, sino está trabajando ahora en nuestras vidas. Hay gente que a veces está en problemas de salud, Dios tiene todo bajo control. Hay gente que está en situación difícil de trabajo, Dios tiene todo bajo control. Hay situaciones de familia donde hay cosas fuera, que hay conflictos matrimoniales o con los hijos, Dios está en control. Si Dios quiere puede entrar y mágicamente, no voy a decir mágicamente, pero con un cerrar y abrir de ojos puede cambiar toda la realidad. Ese fue el caso de los discípulos que se subieron en la barca siguiendo a Jesús y llegó la tormenta y Jesús se quedó dormido a propósito para ver dónde estaba la confianza de ellos. Y cuando se despertaron con angustia diciendo, Señor, sálvanos, ¿acaso no sabes dónde nos has traído? Jesús, con una así, se hizo gran bonanza. Entonces, nuestra paz viene por el hecho de que Dios todo lo puede. Número dos, que Dios tiene un plan. Y finalmente, de que Dios es un Dios benevolente. No es un Dios que busca tu destrucción, no es un Dios que te odia, no es un Dios que quiere arrasar contigo, sino es un Dios que a ti te ha tomado y adoptado para que seas hijo de Dios. Ese es el beneficio de que Cristo haya muerto y haya resucitado, porque ahora tenemos esta paz, de tener ahora paz con Dios y paz de parte de Dios. Finalmente, capítulo 12, versículos 31 y 32, dice lo siguiente. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, hablando de Satanás. Y yo, si fuera levantado, lo cual estamos celebrando el día de hoy, de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En Juan 14, 19 dice lo siguiente. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué hermosa promesa. Me hace recordar la canción, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive ya no hay más temor. Porque yo sé que el futuro es incierto, pero en las manos de Dios, y acá estoy adulterando la canción, pero el principio es la misma. Tengo confianza en Dios. Porque Él vive, yo viviré. Ahora, los principios previos que habíamos hablado acerca de consuelo, de dirección y de paz, todas esas cosas son hermosas, pero no se compara con este último principio, porque esos tres son para esta vida en el mundo terrenal, en cómo tener la experiencia de vida, donde Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y vida más abundante, y esa vida abundante. Y en Juan 10:10 está hablando de no solamente la eternidad en el cielo, sino acá en esta vida, tener esa buena experiencia en la vida.
Pero este último punto, porque yo vivo, vosotros también viviréis, está hablando de que su perspectiva ya no está acá en la tierra, está en lo eternal. Ahora, ¿qué será nuestra reacción a todo esto? ¿Vamos a aceptar o vamos a rechazar? ¿Vamos a creer o vamos a dudar? ¿Vamos a recibir o vamos a negar? Tenemos solamente dos opciones. No hay un punto neutro entre tú y Dios. No hay un punto neutro entre yo y Dios. O yo soy a favor de Dios o yo lo rechazo. Durante la Segunda Guerra Mundial, ya me gustan siempre las referencias históricas, estaban los aliados y estaba el eje. Y el eje ya Alemania, Italia, Japón, tratando de conquistar el mundo. Después estaban los aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Después se puso parte de los aliados, ¿ya? Había esta gran guerra. Y entre medio de todo eso estaba un pequeño país llamado Suiza. Decía, yo me lavo las manos, yo soy neutro, no voy a ni apoyar y no voy a negar. Pero la realidad es, al no tomar un bando en contra de los nazis, estaba siendo realmente el banco de los nazis. Estaba en su lavándose de manos que pensaba que podrían hacer. Realmente ellos eran igual de culpables que aquellos que estaban matando con un genocidio inmenso a los judíos, gitanos y otras clases étnicas. Ahora, ¿cuál va a ser tu reacción? Cristo resucitó hace 2000 años atrás. Él fue victorioso para entregarte vida, para entregarte todas estas promesas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Ahora, en el tiempo de Cristo, en Juan 12, 42 y 43, escuchen lo que tiene que decir aquellos que escucharon y creyeron. Dice así: con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, hablando de Jesús, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, porque, y esta es la clave, y este es el error que ocurrió con este grupo de gobernantes, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, hay solamente dos razones por las cuales la gente no se va al cielo. Uno, por ignorancia. Por ignorancia, gente se puede ir al infierno. Pero si tú has escuchado ahora, si la palabra se ha predicado, si tú has sido expuesto a la verdad donde Dios te está atrayendo a tener esta vida, ya no es ignorancia, sino es rechazo. Y este rechazo tiene por raíz el orgullo. La Biblia es bien clara acerca de cómo Dios lidia con el orgullo. Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, y da gracia a los humildes. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Ahí es donde nosotros tenemos que decidir, o voy a ser alguien que lo acepte o voy a ser alguien que lo rechace. Bienaventurado en Mateo capítulo 5, los pobres de espíritus. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino del cielo. No es hasta que tú reconoces tu necesidad de Dios que verdaderamente jamás lo vas a aceptar en tu vida. Viene con un tiempo de arrepentimiento, de una humildad, de un rompimiento de sí mismo, decir, wow, estoy en problemas y necesito verdaderamente del Salvador. Que no sea el Salvador del mundo, sino sea el Salvador personal, de mi personal vida. Pero tal vez ese no sea el caso tuyo. Tú tal vez ya eres salvo, ya eres un cristiano, ya eres alguien que ha madurado en las cosas del Señor. ¿Qué podemos nosotros aplicar de todo esto? Bueno, volviendo al primer texto, Cristo nos ha dado un ejemplo. Y ese ejemplo es lo siguiente: no es hasta que la semilla de nuestras vidas es sepultada, es muerta, que no produce fruto. Cristo trajo el fruto de la salvación a toda la humanidad. Pero si tú quieres hacer un impacto este nuevo año, ahora que recordamos la resurrección de Cristo, tu impacto nunca será fuerte hasta que tú de ti mismo empieces a menguar en tu vida, a morir internamente, lo que tú quieres, el deseo propio, matar el yo interno y dejar que Cristo sea el Señor de mi vida, no solamente el Salvador. Cuando tomamos ese paso en avanzar en esta vida, ahí es cuando vamos a ver el fruto de la eternidad en la vida del resto. Que el Señor les bendiga en esta hermosa domingo de resurrección.
Bendiciones.